hoy tenemos el tema 4, el plan de redención, y el tema 5, Caín y Abel probados. Así que, bueno, recordamos siempre el contacto por medio del WhatsApp. Aquí tenemos 640-869-488. Podéis poneros en contacto con nosotros para hacer preguntas, si ha quedado alguna duda, cualquier cosita que queráis compartir. Y en el mail o la cuenta de correo lasrosasiglesia@gmail.com. Así que esperamos vuestros aportes, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos el tema de hoy hablando, habíamos hablado en el tema anterior de la caída del hombre y lo que había producido. Bueno, dice que llenó el cielo de tristeza, parecía que no había escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley de Dios. Llegó un momento en que el ser humano no conocía todavía el plan de redención, y cuando se dieron cuenta pensaron que estaban totalmente ya perdidos. Es cierto que vimos algunas cositas, ¿verdad? Como que Adán y Eva no murieron instantáneamente cuando comieron del fruto, porque Dios no les había dicho que iban a morir instantáneamente, sino que les dijo que el día que comiesen de él morirían. Es decir, empezaría la decadencia en el ser humano que les llevaría a la muerte. Entonces, lógicamente, cuando el cielo se entera de todo esto, cuando el cielo ve todo lo que está pasando, se llena de tristeza. Y habían sufrido en el cielo la rebelión de Satanás, y Satanás debió ser expulsado, y luego vieron cómo Satanás consiguió que el ser humano cayese. Pero el amor de Dios, ¿verdad? Y aquí es el amor ágape, es el amor tan profundo, el amor que solo tiene Dios. Había concebido un plan para rescatar al hombre. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios tuvo que hacer un plan? ¿Es que Dios sabía, podía fallar, podía ocurrir? A veces uno piensa, si Dios hizo al ser humano y tuvo que hacer antes el plan de redención sabiendo que el ser humano iba a caer, ¿por qué no hizo al ser humano de otra manera para que no cayese? A veces surgen, ¿verdad?, estos planteamientos, pero bueno, nosotros sabemos, como hemos hablado muchas veces, que lógicamente Dios creó al ser humano con la libertad de decidir. Eso forma parte del gran amor que Dios tiene. El que tú siendo todopoderoso, hagas criaturas que tengan la capacidad de decidir, que puedan decidir estar contigo o no, y que tú tengas que respetar esa libertad. Que eso forma parte del amor de Dios. Porque a veces, por ejemplo, los que somos padres, tenemos que darle libertad a nuestros hijos, pero a veces no compartimos esa libertad, pero por amor a ellos tenemos que seguir adelante. Y a veces Dios tuvo que hacer eso. Ya había concebido el plan por si acaso, pero luego dio a Adán y Eva la libertad de decidir, como también se la dio a cada uno de los ángeles que había creado. La paga del pecado era la muerte. La ley de Dios exigía la muerte del pecador, y esto no se podía cambiar. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que tener claro esto, y es un argumento poderoso para demostrar hoy en día que la ley de Dios no cambia, sigue siendo su ley moral, la ley que entregó y que dio y que no ha cambiado, porque si la ley pudiera cambiar, no hubiese hecho falta la redención, hubiéramos cambiado la ley y ya está, pero la ley de Dios no podía cambiar. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer las exigencias en lugar del hombre. La ley de Dios exigía la muerte del pecador, pero tenía que ser el mismo creador, si él quería, ponerse en lugar del hombre, sustituir al hombre para satisfacer la ley. Y por el gran amor que nos tiene el creador, decidió que sí. Solo había uno, no podía ser ni los ángeles, ni los querubines, ni el ser humano, solamente podía ser Cristo. El único sacrificio aceptable para el Padre era Cristo. Los ángeles no podían ser. Y en este capítulo, luego lo vamos a ver más adelante, la hermana Elena White cuenta que muchos ángeles quisieron tomar el lugar de Cristo, pero no se les permitió porque no era el sacrificio aceptado. Solamente uno igual a Dios podía expiar la transgresión. Cristo era el único que podía salvar al hombre. No había otra manera. Y tenía que ser voluntario. Es decir, Cristo tenía que acceder voluntariamente a salvar al hombre. Y lo hizo, ¿verdad?, por ese amor ágape que le llevó a venir a la tierra
y morir en la cruz por nosotros. Esto es lo que se conoce como el plan de salvación o plan de redención. El plan de redención había sido concebido antes de la creación del mundo. Era un plan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían concebido por si algún mundo creado caía. Estaba esa posibilidad, porque a Satanás se le dio permiso para poder ir y tentar a los mundos que Dios había creado. Bueno, de este plan demostraba el amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba, porque lo había desobedecido. Yo hablaba, ¿verdad?, de los que somos padres. Yo quiero que mi hijo me obedezca por amor, porque realmente me ama. Bueno, pues Dios había visto que sus hijos, los seres humanos que había creado, no le obedecían, le habían desobedecido. Pues, por lo tanto, no lo amaban. A través del tiempo, las mentes inmortales se maravillarían de espera un momentito, por favor, aquí, vale, de este inmenso amor y adorarían a Dios. Este plan afectaba a todo el cielo. Los ángeles no podían regocijarse mientras escuchaban el plan. Mirad qué interesante lo que Dios buscaba. Dios buscaba que a través del plan de redención la gente viese su amor y adoraran a Dios. Y nosotros vemos ese amor y adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Lógicamente, cuando los ángeles escucharon esto, no podían estar contentos. ¿Por qué no estaban contentos? Bueno, lo dice claramente, porque la salvación del hombre iba a costar una gran angustia a su amado jefe, ya que Jesús debía dejar toda la pureza del cielo, bajar a la tierra donde sería llevado a la muerte como un criminal. Claro, Jesús no podía venir como Dios. ¿Por qué no podía venir como Dios? Pregunto. ¿Por qué Satanás dijo, no, tú no puedes venir como Dios, tienes que venir como un ser humano? ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere opinar? Bueno, abrimos los micrófonos. Venga, decidme opiniones. ¿Por qué pensáis que Jesús no podía venir como Dios? No había creado él, no era el creador, podía venir como el creador, pero ¿por qué no? Porque él iba a ser como hombre, o sea, iba a venir a este mundo a sufrir como se sufre, como sufrimos nosotros. Entonces, él vino a darnos ejemplos. Yo creo que no pudo venir como Dios porque nosotros los mortales, si le vemos la cara y la inmensidad de Dios, morimos. Dios espíritu. Totalmente. No podía venir como Dios por las razones que habéis dicho. Es decir, el mundo de pecado no podía soportar la pureza de Dios. No podríamos verle la cara directamente porque a Dios. Dios es espíritu, entonces... Claro. Y tenía que venir como ser humano porque el que había fallado había sido el ser humano. Dios no había fallado, había fallado el ser humano. Claro, entonces Satanás exigió que si Cristo venía a la tierra a salvar al hombre, lo tenía que hacer como un ser humano, no lo podía hacer con ventaja, siendo Dios. Entonces, claro, no podía tener esa ventaja, porque como Dios Todopoderoso, bueno, hubiera sido muy fácil, pero lógicamente no, tenía que ser uno igual a nosotros para poder efectuar la redención. Entonces, Jesús tenía que dejar toda la gloria que tenía con el Padre, toda la gloria del cielo, ¿verdad? Y venir como un ser humano indefenso, como un ser humano sometido a toda tentación y para que muriese, sufriese la muerte como un vulgar criminal, la muerte en la cruz. Sí, y entonces el Padre le daba fuerza, como nos da ahora a nosotros, para que podamos soportar. Muy bien, sí, todo. Así es. Bueno, la humillación de Cristo. Se tenía que humillar, ¿vale? Cuando Cristo terminase su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Realmente, cuando vemos lo que pasó con Jesús, cuando lo que relatan los evangelios, vemos que el instigador es Satanás, que Satanás quiere ensañarse tanto con Cristo porque realmente Satanás no quería que Jesús fuese a la cruz. Él quería que Jesús en la cruz sintiese que había sido abandonado por el Padre y que abandonase.
Por eso vemos en los evangelios como mucha gente le decía a Jesús, si quieres que creamos en ti, si eres Dios, baja de la cruz para que creamos. Entonces, claro, Satanás no quería que Jesús venciese a la muerte, porque eso significaba su derrota. Entonces, iba por él en todo momento. Jesús sufriría las más crueles de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. La culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesarían sobre él. Tendría que sufrir la angustia del alma y hasta su padre ocultaría su rostro de él. Imaginaros lo que era esto para el que era uno con Dios, uno igual a Dios, para el que era Dios, ¿no? Que sentía que su padre, por culpa del pecado, lo había abandonado. Los ángeles se ofrecieron ellos mismos como sacrificio, pero un ángel no podía satisfacer la deuda. Ningún ángel podía hacerlo. Solamente aquel que había creado al hombre tenía el poder para redimirlo. Así se aseguró que Cristo en su muerte iba a rescatar a muchos. Destruiría a Satanás y recuperaría el reino que el hombre había perdido. Esto lo sabemos porque cuando Satanás hace que Adán y Eva pecasen, bueno, sobre todo Adán, Adán perdió la representación de la tierra y la ganó Satanás. Por eso Cristo debía de volver a ganarla, porque la tierra era creación de Dios. Y así el pecador sería totalmente destruido. El pecado, perdón, sería totalmente destruido. Cristo vino a demostrar a muchas cosas, pero vino realmente a destruir el pecado, y nosotros pudiéramos luchar en contra del pecado. Por lo tanto, hay una esperanza. Hay una esperanza. En Génesis capítulo 3:15, ¿verdad? Sabemos lo que ahí ocurre, donde Dios le dice a la serpiente y a la mujer, pondré enemistad entre vosotros. Pero dice, tú le morderás en el talón y él te aplastará la cabeza. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres realmente fue una promesa. Sé que podemos decir, no, es que parece una maldición. No, fue una promesa. Lo que el Señor estaba diciendo ahí que iba a comenzar una lucha, un conflicto cósmico, pero que finalmente Cristo, ¿verdad?, aplastaría la cabeza de la serpiente. Predecía la lucha entre el hombre y Satanás y que el adversario sería derrotado y destruido. En vez de la sentencia de muerte, lo primero que oyeron fue que habría esperanza. No serían abandonados. Cristo expiaría su pecado y les daría un tiempo de gracia. Ahí comenzó la gracia. ¿Por qué Adán y Eva no murieron instantáneamente? Porque la gracia de Dios actuó y les dio un tiempo para que se pudiesen arrepentir. Y luego nosotros realmente vemos que Adán y Eva estuvieron arrepentidos, ¿no? Eso también lo explica muy bien en el capítulo la hermana Elena White. Aunque habrían de padecer los efectos, lógicamente. El Señor no les dijo que como había gracia no sufrirían los efectos y las consecuencias, pero a pesar de eso, si se mantenían fieles a Dios, podrían alcanzar la victoria. Es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Nosotros sufriremos los efectos del pecado, las consecuencias del pecado, claro que sí, pero si nos mantenemos fieles, podremos vencer. Satanás supo que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Pero se regocijó cuando supo que Cristo dejaría la gloria del cielo y descendería a la tierra como un hombre. Así podría vencerlo y evitar la relación del hombre. Por eso vemos cómo los evangelios nos cuentan que Satanás intentó desde el primer momento eliminar a Cristo. Cuando era un bebé quiso matarlo ya, utilizando al rey Herodes, y vemos como luego cuando Jesús va a comenzar su ministerio, como es brutalmente tentado, ¿verdad?, para que desista de esa obra. Y vemos que en la vida de Cristo, en la vida de Cristo, Satanás intentó por todos los medios que Cristo no fuese a terminar su misión. Porque él decía, si viene como hombre, lo puedo tentar y puedo vencerlo. Pero
afortunadamente no pudo vencerlo. Bueno, el pecado, Adán y Eva, en medio de su remordimiento por la pena, clamaron que no fuese Cristo, sino que la pena cayera sobre ellos y su descendencia. Se les reveló el carácter sagrado de la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Mirad qué interesante lo de las veces que se repite esto, y lo importante que es para nosotros, porque lo debemos de comprender así. Si la ley de Dios hubiera podido cambiar, Adán y Eva no hubieran muerto, porque hubieran cambiado la ley. Pero es que la ley de Dios no podía cambiar. Que nadie, ni ellos, ni los ángeles, podrían aceptarse como sacrificio por la transgresión. Ningún precepto ni mandato de la ley podría abolirse ni ser cambiado para ajustarse a la humanidad caída. Mientras fue inocente, Adán gozaba de la comunión cara a cara con el Creador, pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Solamente Cristo y su expiación podrían eliminar el abismo y hacer posible las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Se impuso el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios fue ordenado por Dios por varios propósitos. Primero, recordar el daño que el hombre reconociese su pecado para que así pudiera confesarlo. Para que la fe se manifestase en el Redentor prometido. Revelar que el pecado causa la muerte de un inocente. Para Adán, el primer sacrificio fue algo muy doloroso, que le hizo ver que por su culpa un inocente tenía que morir. De hecho, nos cuenta que realmente Adán, cuando tuvo que matar al primer cordero, se sintió muy mal, se sintió fatal, ¿no? Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos sintamos fatal por el pecado y que lo confesemos y con la ayuda del Señor luchemos por no cometer o por no volver a caer en esa tentación. Cristo debía venir no solo para demostrar a la humanidad que la ley de Dios se había de cumplir, sino para vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo, porque Satanás había puesto en duda el carácter de Dios al atacar su ley, que es el carácter de Dios, es el fundamento de su gobierno, había puesto en dicha o en tela de juicio el carácter de Dios. Y por eso, delante de todo el universo, el carácter de Dios se debía de vindicar. Bien, este es el primer tema en el que hemos visto cómo realmente Dios les da la gracia a Adán y Eva. Y ese es el periodo de gracia lo que hace que ellos luego tuvieran oportunidad y que les hace ver a través de los sacrificios, les hace ver que su pecado era grave, lo que había pasado era grave, y que vendría el Redentor, el que ellos estaban esperando para salvarlos. Bueno, Caín y Abel probados. Lógicamente, como por culpa de Adán y Eva empezó el conflicto, pues la descendencia de Adán se vio abocada a ese conflicto. Y los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, tuvieron que sufrir ese conflicto. Bueno, ellos ambos eran hijos de Adán, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Eran iguales en carácter o eran caracteres distintos? A ver, ¿cómo pensáis que era el carácter de Abel? Los que habéis leído el capítulo, lo explica muy bien la hermana Elena White. Eran caracteres distintos. Totalmente opuestos. Abel siempre se inclinó por agradar al Señor, por hacer la voluntad de Dios y entendía la misericordia, la gracia, la benevolencia que Dios había tenido para con sus padres, de haberles perdonado la vida, y él aceptaba lo que Dios hacía. Y por eso quería hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Caín era todo lo contrario. Y por él no aceptar hacer lo que Dios pedía, no fue por ninguna otra causa que llevó a su hermano a la muerte. O sea, la ira de ver que, vamos a decir humanamente, él se sometía, se humillaba, cumplía lo que Dios pedía. Solamente eso le daba tanto enojo a Caín que llegó a matar a su hermano. Muy bien, gracias. Gracias, Aure. Sí está esto. ¿Perdón?
que hoy se manifiesta esta situación con muchos hijos de Dios en la familia, que cuando ven que tú quieres hacer la voluntad del Señor, pues tú eres su enemigo y van en contra tuyo y terrible. Es así, porque nosotros también formamos parte y sufrimos el gran conflicto, ¿verdad? Hasta que Cristo venga lo sufriremos. Muy bien. Sí, pues muchas gracias, Aurea. Has resumido muy bien del capítulo, la verdad, ha sido maravilloso. Claro que sí, eran distintos en carácter, lógicamente, aunque los dos procedían de los mismos padres, habían tenido la misma educación, se les había hablado de Dios, pero lógicamente la libertad que Dios otorgó a los seres humanos de decidir. Y ambos decidieron, Abel decidió seguir a Dios, mientras que Caín no. Abel era leal a Dios, veía la misericordia y el amor de Dios hacia los seres humanos. Es decir, Abel comprendió que en el gran amor de Dios les había dado la oportunidad de la salvación, la oportunidad de vencer. Porque si Dios hubiese sido un Dios justiciero, hubiese destruido a Adán y Eva y se hubiese acabado todo. Porque era así. Pero no, como es un Dios de amor, el amor ágape, ¿verdad? Llevó a Dios ¿a qué? A ponerse en el lugar del ser humano caído. Y esto Abel lo comprendió, ¿no? Pero Caín no. Caín, mirad, tenía sentimientos de rebelión y murmuraba en contra de Dios a causa de la maldición. ¿No hay hoy en día mucha gente que hace esto? Murmura en contra de Dios porque ¿por qué morimos? ¿Por qué hay enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? ¿Verdad? Si Dios existe, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo permite que mueran niños? ¿Cómo permite que pase todo lo que está pasando? Murmuran. ¿Por qué? Porque no comprenden el amor de Dios. Y Dios es un Dios de amor, pero todas estas cosas que están pasando son consecuencias del pecado, son las consecuencias del pecado. Pues mirad, esto hacía que Caín murmurase y lógicamente mientras murmuraba se iba alejando de Dios. Estos hermanos iban a ser probados para ver si creían y obedecían la palabra de Dios. Porque todos en nuestra vida cristiana vamos a ser probados para ver si somos leales, si obedecemos a Dios. A Abraham fue probado, Jacob fue probado, a todos los profetas, muchos fueron probados, ¿verdad? Y nosotros también vamos a ser probados. Bueno, ambos, Caín y Abel, conocían el medio provisto para salvar al hombre y el sistema de ofrendas que Dios había establecido. Lo conocían porque se transmitía de padres a hijos. Adán les había contado todo lo que había pasado y ellos, eso generó dos sentimientos en contra. Mientras que Abel vio el amor de Dios, Caín murmuraba, no vio el amor de Dios. Con ellos expresaban la fe en el Salvador. Debían reconocer la necesidad del perdón. Debían someterse con obediencia al plan divino para la salvación. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón. Así que debían declarar su fe en la sangre de Cristo mediante la ofrenda que el Dios les había pedido. Debían presentar una ofrenda de las primicias del ganado. Muy interesante es esto. Es cierto que, porque hay gente que dice, hombre, pero si Caín ofreció frutos, Dios también pedía las primicias de los frutos. Pero es que aquí él no había pedido la primicia de los frutos, había pedido una ofrenda de ganado, es decir, un sacrificio de un cordero para que comprendiesen la causa de todo lo que había causado el pecado. ¿Qué es lo que Dios demanda? Ambos levantaron altares similares y ambos trajeron una ofrenda a Dios. Sí, los dos trajeron ofrenda a Dios, pero Dios ¿qué había pedido? Una ofrenda de un cordero, de ganado, no había pedido frutos. Abel presentó un sacrificio de su ganado, como había demandado Dios, y Caín, desobedeciendo, presentó solo una ofrenda de frutos. Dios aceptó el sacrificio de Abel, bajó fuego del cielo y lo consumió, pero no aceptó el de Caín. Abel, mirad, Abel rogó a Caín que se acercara más a Dios
y que trajese lo que Dios había pedido. Pero Caín decidió seguir su propio instinto. Como era el mayor, no aceptó la amonestación de su hermano. También hay gente desaparecida allí. Mirad. En Londres te lo vio, que en el metro. Yo no soy... La ofrenda de Caín no expresaba arrepentimiento por el pecado. No creyó en la sangre de Cristo para redimir. Presentó su ofrenda con murmuración y con un corazón incrédulo. Presentó el fruto de su trabajo, es decir, sus obras. Yo soy salvo por obras, no por obediencia. No vio lo más esencial. No vio que necesitaba un salvador. Porque Caín pensó, yo me puedo salvar por mis obras, me puedo salvar por mí mismo. Por eso dice, no, yo voy a llevar una ofrenda de mi trabajo, del sudor, de lo que yo he hecho. Sin embargo, Abel vio en la sangre del cordero, Abel contempló el futuro sacrificio de Cristo. Confió por fe en la expiación ofrecida por Cristo en la cruz. Obtuvo testimonio de que era justo. Caín y Abel representan las dos clases de personas que estarán en el mundo hasta el fin. Como bien decía Aurea, las que aceptan por fe el sacrificio de Cristo y los que dicen, no, yo dependo de mis propias obras para ser salvo. Muy bien, Dios no cambia. La verdadera fe ha de descansar plenamente en Cristo. Dios había pedido una ofrenda de un cordero. No había pedido frutos, no había pedido otra cosa. ¿Por qué? Porque querían que comprendiesen el plan de redención, que eso simbolizaba al cordero que iba a proveer Dios. Por lo tanto, la verdadera fe ha de descansar plenamente en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestro esfuerzo, solamente en Cristo Jesús. Porque esta fe se mantiene mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde Adán hasta hoy, el motivo del gran conflicto ha sido, ¿qué ha sido? La obediencia a la ley de Dios. Y seguirá siendo hasta el final. En todo tiempo ha habido un deseo de pretender el deseo de Dios, el favor de Dios, menospreciando sus mandamientos. Es decir, no creo en lo que Dios me dice, lo cambio porque creo en mis propias obras. Y yo quiero hacer que Dios haga lo que yo quiera. Y no es así. La ley de Dios no está sujeta a ningún cambio. Lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 4. Bueno, Caín y el odio hacia Dios. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra su hermano. Se enfureció porque Dios no aceptó su ofrenda, cuando no era lo que Dios había pedido. Se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unirse a él. Aunque Dios no abandonó a Caín. Caín, en lugar de reconocer su pecado y buscar el perdón de Dios, siguió quejándose de la injusticia de Dios. Comenzó a albergar odio en contra de su propio hermano, porque su hermano le estaba diciendo que hiciese lo correcto. Abel defendió el amor y la justicia de Dios y trató de convencer a Caín de que el mal estaba en él mismo, que no estaba en Dios como Caín pensaba. Le dijo que Dios realmente lo amaba. Todo esto aumentó la ira de Caín, el cual en un arrebato de su furia y de su odio mató a su hermano Abel. Sencillamente porque Abel le estaba diciendo que hiciese lo correcto. Y así actúan muchas personas. Cuando tú con todo corazón le dices que han de hacer lo correcto delante de Dios, pues hombre, de momento no te matan, pero se enfadan mucho contigo y te dicen, tú estás loco, déjame, yo no quiero saber nada de estas cosas, ¿no? O empiezan a decir palabras feas. Esto os suele ocurrir. Todo esto, ¿por qué? Porque Caín vio algo, que las obras de Abel eran justas. Y muchas veces los impíos no pueden ver la justicia de los justos. No lo pueden ver. Bueno, aquí empieza la enemistad. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que predijo que existiría entre la serpiente y la mujer. Como hemos visto el texto de Génesis capítulo 3, versículo 15. La serpiente, los seguidores de Satanás, y la mujer, la iglesia de Cristo. Satanás había obtenido el dominio de la raza humana
como hemos visto, porque le quitó ese derecho a Adán, y Cristo vendría para liberarlos de ese yugo del mal. Cuando Caín, movido por el espíritu de maldad, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Así será en todo tiempo, así odiarán los impíos a todos los hijos de Dios. Esto va a ser así. Bueno, Dios hace un llamado. Le hace un llamado a Caín. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Como si Dios no supiese lo que había hecho. Pero fijaros cómo es Dios. Le pregunta, oye, ¿qué has hecho? Te estoy dando la oportunidad de confesar. Te estoy dando la oportunidad de arrepentirte. ¿Qué has hecho? ¿Qué pregunta? Si Dios sí que lo sabía, Dios sabía lo que había hecho. Pero mirad, Dios le estaba demostrando a Caín que lo amaba y le estaba dando la oportunidad de, como también se la dio a Satanás, a Lucifer, ya lo vimos, ¿verdad? Porque Dios nos da siempre oportunidades. Dios estaba dando a Caín otra oportunidad de confesar su pecado y arrepentirse. Pero Caín rehusó, tomó la decisión, no quiero. Por ello, le fue predicha la maldición que vemos en Génesis capítulo 4, versículos del 9 al 12. Caín mereció la sentencia de Dios, ya que había desechado el tiempo de gracia, posibilidad de arrepentirse y pedir perdón. Pero nosotros podemos pensar, bueno, pero mientras estuvo vivo tuvo oportunidad, pero él no quería. Hay un momento que cuando tú te niegas totalmente, rechazas la gracia y la gracia ya no puede hacer nada por ti. El tiempo de gracia se ha terminado para ti porque ya no quieres, ¿verdad? Jesús lo dijo claramente, todo pecado es perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Es cuando tú ya no quieres saber nada y ya Dios no puede hacer nada más por ti. Ya simbólicamente la gracia ha terminado para ti. Eso es lo que le pasó a Caín. Dios también le dio al universo una lección concerniente al gran conflicto. El universo vio lo que había pasado, vio el conflicto, vio como Dios en todo momento quiso traer a Caín para que se arrepintiese, a pesar de todo lo que había hecho. Quiero terminar con dos citas literales que me gustaron muchísimo, que están al final del capítulo 5. Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo. Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron al lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que, mis hermanos, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que nos mantengamos siempre fieles al lado de Dios para que cuando el conflicto termine podamos ser reconocidos entre los justos. Seguimos recordando el contacto, mis queridos hermanos, y os esperamos la semana que viene con el tema capítulo 6, Set y Enoc. Así que os invito a que durante esta semana podamos leer y estudiar este maravilloso capítulo.